Tal cual les venía diciendo en clases anteriores, esta unidad es sumamente importante, la octava, porque ya define eventualmente entender bien lo que es el aspecto tributario y cuáles son las instituciones que los componen, como para poder comprender y diferenciar cuando estemos hablando ya en el momento de definir, digamos, los aspectos de la normativa positiva. Entonces, dentro de lo que es el campo, el marco teórico general de la tributación, estaremos charlando sobre este aspecto que se vincula a la obligación tributaria. Entonces, déjenme ver un ratito. Acá me pide otra persona admitirle. Vamos a compartir entonces con ustedes la pantalla del material que tenemos, de manera que ustedes puedan ver también conceptos sobre esto. Fíjense ustedes que en materia de lo que hace al Código Civil, ¿verdad? Este nos define por las obligaciones en general, en lo que hace a las características conforme al derecho civil, ¿verdad? De lo que se entiende por obligaciones. Así, si nos remitimos a antecedentes, ustedes saben que el Código Civil de Vélez Sarsfield, que tiene origen en la Argentina, nos decía de que no hay obligación sin causa, es decir, que derivado de ciertos hechos o actos, y estos pudieran ser lícitos o ilícitos de las relaciones de familia o de las relaciones civiles, vendrían en este caso las obligaciones. Entonces, yendo a una obligación que tiene que ser necesariamente causal, decimos, nos define el Código Civil paraguayo de que las obligaciones derivan de alguna de las fuentes que están establecidas en la ley, y en ese sentido nos dicen que las obligaciones pueden ser de los contratos, los cuasi contratos, los delitos, los cuasi delitos y la ley. Voy a volver a salir porque de manera entonces de la presentación me refiero, para que poder admitirle a su compañero nuevamente. Entonces, continuando con lo que les venía presentando, les decía, pueden originarse en los delitos, los cuasi delitos, los contratos, ¿verdad? Los cuasi contratos y la ley eventualmente. Ahora bien, desde el punto de vista de la tributación, de la obligación tributaria, nosotros encontramos que existe un solo elemento que en este caso justificaría esa obligación tributaria, el elemento causal, ¿verdad? Que veremos más adelante de alguna manera disgregar, separar del elemento fuente, que en este caso representa para la materia tributaria la ley. La única fuente de obligación tributaria está dada por la ley, es decir, no existe ninguna obligación que no derive del mandato legal, ninguna obligación tributaria que no derive del mandato legal. Es decir, es la ley, es la única fuente en materia tributaria. Y en ese sentido, la misma Constitución Nacional nos dice, nos marca las pautas a nosotros, que nadie estará obligado a ningún tipo de prestación tributaria, obligación tributaria que no esté determinado formalmente por la ley. De manera que el principio de nullum tributum sine lege, es decir, no hay tributo que no fuera determinado, establecido por ley, entonces rige la materia tributaria, de forma tal de que esa obligación, ese vínculo causal, así como nos decía el Código Civil, como fuente de esa obligación tributaria, necesariamente está marcado por el aspecto de la ley. Y como ustedes saben, la ley únicamente esta puede ser establecida conforme a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra pirámide de Kelsen, es decir, la estructura jurídica que tiene nuestra república está determinado por, lógicamente, la Constitución Nacional como norma madre, y posteriormente los convenios y tratados debidamente ratificados, esa es la condición también, debidamente ratificados, y finalmente la ley. Y el procedimiento para que eventualmente una ley tenga
dicho carácter es que la misma sea sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Es decir, en ese ordenamiento que nosotros estamos viendo deriva o descansa lo que hace a nuestra estructura jurídica. Entonces, en materia tributaria nosotros decimos que sola y únicamente podemos determinar de que una obligación de carácter tributaria va a estar amparada en la norma legal, en este caso en la ley. La naturaleza, nosotros hablamos entonces de que el concepto de obligación tributaria, evidentemente su naturaleza jurídica es de derecho público, es decir, está basado en normas de derecho público. La obligación tributaria, así como definición, diríamos nosotros que constituye o representa, en este caso, van a encontrar varias formas dentro del libro, inclusive de sus materiales, ustedes van a ver varias definiciones porque depende mucho de los autores, pero posteriormente veremos cuál es la que de alguna forma, digamos, trata de conciliar todos los conceptos de diferentes teóricos para llegar a una idea única. Y en este sentido decimos que esta obligación tributaria constituye una prestación pecuniaria coactiva que pesa sobre un sujeto contribuyente a favor del Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como consecuencia de su poder de imposición. Verán ustedes que esa obligación tributaria, así como nos indica esta definición, siempre está orientada a una prestación pecuniaria. Habíamos hablado de que, ya mencioné en clases anteriores, de que la prestación siempre va a ser en dinero, es decir, en pecunio, en este caso como moneda legal con fuerza cancelatoria. Esa es la forma en que se percibe el tributo, sea cualquiera fueran sus especies. De manera tal entonces que uno de las partes que constituye una definición, decimos entonces que esta obligación es normalmente de una prestación pecuniaria y tiene otro elemento que es la coactividad, es decir, de carácter coactivo. ¿Por qué decimos que es de carácter coactivo? Porque es obligatorio. Está basada en el imperium que tiene el Estado, en su poder de imperio. Y ese poder de imperio es lo que hacíamos referencia recientemente cuando hacíamos mención a la ley, es decir, la coactividad, la coercibilidad que tiene, en este caso, que deriva del tributo, es como consecuencia de las facultades que tiene el Estado como poder de exigir esta prestación pecuniaria, este pago de dinero a los sujetos que nosotros llamamos contribuyentes por formar parte de la sociedad o que forman parte de la sociedad. Es decir, ese derecho que se atribuye el Estado como poder coercitivo en torno a lo que sería el tributo, entonces está amparado por la norma legal. Por eso decimos que es obligatorio, que es coercitivo, que es irrenunciable desde el punto de vista de la condición del contribuyente. Y va a favor del Estado porque ello sería el fundamento, como varias veces hemos expresado, a los efectos de poder, en este caso, participar con las cargas públicas. De manera tal, entonces, que ese poder de imposición, ese poder de coercibilidad deriva de la propia ley. Recuerdan ustedes que hablamos de que también en la obligación tributaria como definición, decíamos, podría ser en pecunio u en otra especie o de otra especie, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la obligación generalmente se cancela en dinero y excepcionalmente en otra especie. A ver si quien que me recuerda cuando decíamos de que esa obligación puede cumplirse en dinero, en pecunio u en otra especie, ¿a qué referimos y cuáles serían las condiciones? ¿Quién me responde sobre ese tema? Ya habíamos conversado en clases anteriores sobre eso. Como siempre suelo decir, miren, recuerden que yo estoy expectante de que ustedes
me digan eventualmente, me den respuesta, ¿verdad? Si no, entonces voy a seleccionar a la persona que me va a responder. Entonces abro ahora la posibilidad del micrófono como para que ustedes me puedan responder sobre esta consulta. ¿Por qué decíamos de que excepcionalmente se da el pago en especie? ¿En qué circunstancias eventualmente podría darse este pago en especie? ¿Quién es el que me responde sobre eso? Yo a veces ustedes me hacen sentir mal porque da la impresión de que estoy solo. Yo estoy hablando solo y nadie me contesta, parece. A ver, Jazmín Marecos, le tengo acá. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cuál sería la forma de cancelación en especie y en qué circunstancia? ¿Por qué decimos siempre que es en dinero en pecunio y excepcionalmente en especie? ¿Cuándo se produce esa situación, Jazmín? Doctor, te puedo dar una respuesta, pero la verdad que no estoy muy segura. Te digo, No importa. Miren, em, escuchame una cosa, sí, antes de que continúe. Yo les vuelvo a repetir a ustedes lo que les dije varias veces. Yo no quiero una respuesta basada en hurgar en el libro. Yo lo que quiero es una participación espontánea. Tampoco yo estoy calificando desde el punto de vista de un examen acá la respuesta que me puedan dar en este momento, sino es un elemento para que razonemos juntos y posteriormente ustedes puedan sacar conclusiones y de paso también yo pueda determinar si me están siguiendo o no en eso. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Primero me va a decir Jazmín y después Francisco recién entró en el chat, ¿verdad? A participar diciendo, puede ser prestación de servicios personales, después va a hablar Francisco. Entonces, ahora te escucho, en este caso, a ti primero, ¿sí? sí, creo que se podría dar, por ejemplo, en la situación de que una persona tiene cierta deuda en la cual un bien pasa a ser del Estado. Uh-huh. Ok, nos quedamos con esa respuesta ni sí ni no. Me refiero a que ya emitiste tu criterio y después vamos a seguir conversando sobre ese aspecto. Y ahora le quiero escuchar a Francisco Báez. Gracias, a Jazmín, y después, siguiendo la clase, te voy a dar la respuesta sobre lo que habías dicho, ¿sí? Estoy esperando, Báez, que habilites tu micrófono y respondas sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema de imposibilitado de encender tu micrófono? ¿Cuál sería el problema que tienen? Por eso es que no pueden responder directamente, así como hizo Jazmín. A través de bienes puede ser, doctor, que a su vez en una subasta se Cristian. transforma en dinero. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a continuar entonces dando respuesta en el caso de los dos. Recuerden ustedes de que por eso decíamos que la prestación pecuniaria, eso es para Jazmín y lógicamente para Cristian, que respondieron, y para todos, ¿verdad? Me dirijo a ellos porque fueron los que ante mi consulta respondieron. Recuerden ustedes que la prestación es siempre en dinero pecuniaria y hay una palabra, eso es algo que les va a servir a ustedes siempre en la carrera, en lo que hace a la profesión. Analicen término por término, palabra por palabra, excepcionalmente en especies, ¿verdad? Eso significa, la palabra excepción les dice, primero nos lleva a un razonamiento lógico de que no puede ser en todo, sino que tiene que haber una excepción. Y esa excepción, vinculado otra vez, nuevamente lo que dijimos recién, ¿cuál era el principio legal? Nullum tributum sine lege. No hay tributo que no esté determinado en la ley, es decir, el principio de legalidad, ¿verdad? De manera entonces que si necesariamente para que se produzca el pago en otra especie, la misma debe ser admitida por la norma legal.
es decir, debe ser autorizada por ley. ¿Qué significa eso, Jazmín? Que no es posible cancelar una obligación tributaria simplemente con la entrega de un bien cualquiera, sino debe ser expresamente admitido por la ley. No estamos hablando del acreedor, que en este caso va a ser el Estado. No estamos hablando ni tampoco de las condiciones establecidas por el acreedor, que va a ser el Estado. La misma cosa en relación a lo que decía Cristian, supongamos que lleguemos a una etapa en donde se hace ejecución de bienes del sujeto contribuyente, porque podría ocurrir eso como producto de deudas tributarias y eso se materialice eventualmente con bienes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser bajo esas circunstancias, sino cuando la ley lo admite. Acá me pregunta María Belén, por ejemplo, ¿podría ser también la moneda del guaraní tiene fuerza legal y cancelatoria por ley? Lógico que esa es la idea. Por eso decíamos de que, me refiero a María Belén, ¿verdad? Decimos de que es de circulación obligatoria. Es la forma de cancelar en general, es en dinero. Ahora, la cancelación en otro medio, no puede ser acordado, porque acá me dice en el chat Belén, entonces tendría que acordarse entre las partes pagar por otro medio. No existe un acuerdo contractual. Recuerden ustedes que dije al inicio de la clase. ¿Cuál es el origen de las obligaciones tributarias? Los contratos, los cuasi contratos, los delitos, los cuasi delitos y la ley. De manera entonces que el acuerdo entre las partes estaría marcado dentro de los contratos o cuasi contratos, pero no en el marco de la ley. En este caso, las partes no pueden acordar por sobre la ley. De manera tal entonces que si es que la ley lo admite, solo cuando la ley lo admite, asimismo, es donde se puede dar en el pago en otra especie. ¿Qué les dice eso? De que solamente la norma legal debe admitir esa condición. Es decir, la ley tributaria tiene que establecer la forma de cancelación en otra especie que no sea en dinero. De forma tal entonces que a partir de ahí sí podemos hablar de otra forma de cancelación. Bien, ¿dónde se produce en nuestra legislación en forma práctica una cancelación en otra especie? En el régimen de hidrocarburos. Ahí van a encontrar la cancelación en especies. ¿Por qué? Porque nos dice la ley de hidrocarburos que el tributo, suponiendo que encontremos eventualmente que encontremos petróleo en este país, cosa que hasta ahora no ocurrió, ¿verdad? Podría ser el caso del gas también, ¿verdad? El gas de petróleo, ¿verdad? Para comercialización de gas, no estoy hablando gas natural, no estoy hablando de gas de petróleo, porque lo que nosotros tenemos, que es lo que utilizamos para que entiendan ustedes la diferencia, el gas de petróleo es aquel que deriva justamente de ese hidrocarburo y luego se convierte, se transforma, se industrializa y se convierte en gas, que es el que nosotros tendríamos en nuestro gas domiciliario, diríamos así, ¿verdad? Eso es lo que nosotros consumimos acá. No tenemos gas natural. El gas natural que sería producto digamos, la explotación de la tierra, ¿verdad? Que es la que se produciría de la tierra. Entonces, en ese caso también entraría dentro del régimen de hidrocarburos y que por las características del bien, estratégicamente hablando, el caso del petróleo especialmente, el Estado puede recibir tanto por ciento en concepto de pago a la hora de que explota, en este caso, el contribuyente ese bien en concepto de tributos. ¿Por qué? Porque estratégicamente le es más conveniente al Estado recibir barriles de petróleo como parte o como pago del tributo que recibir dinero, ¿verdad? De manera entonces que ante el proceso de explotación y comercialización de ese derivado, mejor dicho, de ese hidrocarburo, entonces el Estado recibiría X o 10%
de la totalidad de lo que obtenga el contribuyente, explotándolo, por ejemplo, en concepto de pago. Ahí sí se admitiría el pago en especies. Dejaría de pagar en relación al valor expresado en moneda, en dinero, para recibirlo, en este caso, como hidrocarburo, X barriles de petróleo, porque le conviene mucho más eso. O sea, la ley de hidrocarburos, si ustedes buscan e ingresan, van a encontrar ahí. La misma cosa ocurre, y es un ejemplo que también di ya la otra vez, en lo que hace al régimen municipal actual. Vamos a algo más concreto y apreciable, digamos así, en términos de nuestra realidad, que es el caso del régimen municipal y lo que sería el fraccionamiento de inmuebles. Ustedes saben que yo puedo tener, por ejemplo, un inmueble que está representado por X hectáreas, 10 hectáreas, y decido hacer el loteamiento, ¿verdad? El fraccionamiento. Entonces, eso voy a hacerlo de manera a que pueda vender ese inmueble. Pero no lo quiero vender como un total de, digamos, un componente total de las 10 hectáreas, sino lo quiero hacer en inmuebles que representen, como lo dice la ley municipal, como mínimo 360 metros cuadrados. Esa es la disposición. La ley orgánica municipal establece establece de que debe, me estoy refiriendo, el ok que di es por lo que me está comentando Félix Benítez Fernández. Y cuando vuelvas otra vez a acceder a tu hogar, entonces te ruego que te conectes nuevamente, ¿sí? De cualquier manera, gracias por avisar de que te desconectas. Les decía entonces de que en el régimen de loteamientos, lo que se hace es fraccionar en inmuebles que deberían de tener como mínimo 360 metros cuadrados. Vamos a suponer que lo vamos a hacer así dentro de nuestras 10 hectáreas. ¿Qué es lo que en el momento del fraccionamiento va a pasar a ser propiedad del municipio? Vamos a tener que dividir entonces ese gran inmueble de 10 hectáreas que teníamos en lotes independientes uno de otro, pero vamos a tener que dejar parte de lo que sería ese inmueble en concepto de calles y áreas verdes o plazas, dicho en forma más sencilla, ¿verdad? Calles y veredas. De manera entonces que eso va a pasar a ser propiedad municipal. Entonces ahí se produce un pago del tributo también en especies, porque la ley así lo autoriza y es una forma de cancelación en especies. Entonces, ven ustedes que van a tener que ceder como parte del tributo, porque es un tributo. En este caso, entonces, terrenos que van a ser determinados o destinados a parques y a calles y veredas, y esta pasará a ser propiedad municipal. Ya no forma parte, en este caso, de los derechos propietarios que tendría el poseedor del inmueble, ¿verdad? Ese es otro ejemplo donde hay un pago en especies. Entonces, generalmente es la cancelación en pecunio y excepcionalmente en especies. Entonces, ahí decimos nosotros que tenemos los casos de lo que estábamos hablando. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación ahora que está aclarado. Eso también, les vuelvo a repetir, sola y únicamente cuando la ley así lo autoriza. De manera entonces que no es posible bajo ninguna circunstancia de que eventualmente nosotros tomemos la decisión de cancelar la obligación en dinero si es que la ley no nos permite. Siguiendo con nuestro concepto, entonces decimos nosotros qué cosa, que la obligación es a favor del Estado, es decir, el sujeto activo de la obligación, otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como consecuencia de su poder de imposición. Recuerden ustedes que el poder de imperio o el poder de imposición, que es mandato directo de lo que establece la norma legal. Es la ley la que determina en este caso ese poder de imperio. Cuando habíamos hablado de la primera, al inicio de nuestra clase, en la primera unidad, habíamos dicho entonces también, siguiendo el principio de
de contrato social de Juan Jacobo Rousseau, de que nosotros cedemos parte de nuestro derecho natural para vivir en sociedad. Acordamos por normas legales vivir en sociedad y como parte de eso establecemos también reglas de conducta. Y esas reglas de conducta que establecemos de vida societaria descansan o derivan, en este caso, en el poder de imperio del Estado como ente ideal que hemos creado a los efectos de satisfacer necesidades colectivas. Entonces, definimos a la obligación tributaria como el vínculo jurídico, en virtud del cual unas personas en carácter de sujetos obligados, contribuyentes, son compelidos, obligados a entregar al Estado esa prestación pecuniaria o de otra especie, recuerdan lo que hablamos recién, en concepto de tributo por la realización del hecho imponible. Ese vínculo jurídico se da, es el nexo, es el lazo que existe, la relación que se da entre los sujetos, en este caso, están obligados, el sujeto activo, el sujeto pasivo de la obligación, y terceros que participan de ese vínculo jurídico. Mire, recuerden ustedes que en lo que hace a la obligación tributaria, no solamente están en ese vínculo jurídico, están entrelazados el sujeto activo y el sujeto pasivo, sino hay casos donde en esa relación jurídica intervienen terceros, que si bien no forman parte directa, en este caso de la relación jurídica tributaria, no forman parte directa de esa relación jurídica tributaria, intervienen esos terceros como parte de los negocios jurídicos que se dan entre el Estado y los contribuyentes. Es así que en muchas de las situaciones, eventualmente veremos más adelante, que ustedes mismos son esos terceros que intervienen en esos negocios jurídicos entre el Estado y los contribuyentes y que de alguna manera también en forma indirecta surgen obligaciones dentro de esa relación jurídica, dentro de ese vínculo contractual derivado de la ley, porque es, entre comillas, lo del vínculo contractual, pero por mandato legal, en este caso, en la que intervienen los sujetos llamados contribuyentes. Noten de que cuando yo les digo ustedes, nosotros, muchas veces somos los terceros dentro de la relación jurídica tributaria, encontraremos de que en muchas de las situaciones se realizan negocios jurídicos en los que interviene el Estado, el contribuyente y eventualmente nosotros como terceros, que si bien no somos contribuyentes en forma directa, intervenimos dentro de esa relación y como consecuencia de ello también surgen vínculos obligacionales indirectos que nos podrían afectar. Ejemplo, cuando ustedes van a una tienda y adquieren un bien, eventualmente realizan actos de comercio, en este caso por la adquisición de un bien, van a ver que uno de los principales tributos que les va a afectar o que nos van a afectar, voy a pluralizar para todos nosotros, nos van a afectar, va a ser el caso del impuesto al valor agregado. Entonces nosotros adquirimos un bien en una tienda y la relación contractual que se produce en ese momento es entre el comerciante y nosotros como clientes, ¿verdad? Y como consecuencia de esa operación comercial, entonces nosotros adquirimos el carácter de terceros, nos vemos involucrados en la relación jurídica tributaria que se va a dar entre el comerciante que nos vendió el bien y el Estado que le va a exigir el pago del tributo, del impuesto al valor agregado a ese comerciante como consecuencia de la operación que ha realizado con nosotros. De manera tal en que nosotros también intervenimos en ese vínculo jurídico, si bien no con una obligación directa con relación al Estado, es indirecta y somos terceros que podemos de alguna manera responder también en ciertas circunstancias
al Estado. Por eso es que yo dentro del concepto le digo ese vínculo jurídico entre el Estado y los sujetos contribuyentes y los terceros vinculados, me gusta agregarle a la definición porque se da permanentemente también esa situación. ¿Quieren saber cuál es un caso concreto? Bueno, resulta que, por ejemplo, Araceli Benítez va y compra un bien ante el contribuyente, en este caso que va a ser el comerciante que nos va a vender. Vamos a suponer de que se produce la compra de artículos de construcción en gran cantidad que lo hace Araceli Benítez. El día de mañana, la administración tributaria somete a un control a ese contribuyente que le vendió a Araceli los bienes y como consecuencia de ello se somete a una fiscalización tributaria. Entonces el Estado pide informes respecto a la cuantía de la operación, ¿verdad? El comprobante que fue emitido y los valores que eventualmente figuran en la operación comercial que realizó Araceli Benítez. Y eso como consecuencia de un sumario administrativo que le instruye el Estado al contribuyente en la averiguación de probables hechos vinculados a una posible evasión impositiva. Entonces ahí en ese caso Araceli interviene como tercero. ¿Por qué? Porque le van a pedir de que presente informes sobre cómo se realizó esa operación comercial, cuáles fueron los comprobantes o documentos que le fueron emitidos a ella e inclusive si existe contrato de provisión que ella acerque toda esa documentación. Ella no va a ser la directa afectada. ¿Por qué? Porque a ella no se la está investigando, pero sí forma parte del vínculo contractual de operación comercial que se realizó y como consecuencia de ello la ley admite la figura de ser un tercero vinculado y que está obligada, miren la palabra que uso, esta señorita está obligada a presentar informes ante requerimientos de la administración tributaria. O sea que sí o sí tiene que intervenir, en este caso en el sumario, desde el punto de vista de presentarse a dar informe, remitir informe e inclusive en ciertas circunstancias declarar si fuera necesario respecto a esas operaciones. Evidentemente que la que va a ser investigada, el que es investigado es el contribuyente, pero ella puede representar con la documentación que en este caso requiere la administración un elemento probatorio a los efectos de dilucidar si se dio o no las circunstancias que se están investigando. No sé si me siguen en lo que les estoy diciendo. Por eso hablamos de la relación jurídica del sujeto activo, el sujeto pasivo y los terceros vinculados a esta relación jurídica de carácter tributario. Entonces, como parte de nuestra definición, les había dicho en forma mucho más amplia entonces hablamos de que la obligación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual unas personas como sujetos obligados y los terceros son compelidos en este caso a entregar al Estado una prestación pecuniaria o de otra especie en concepto de tributo por la realización del hecho imponible. Después vamos a ver lo que es el hecho imponible y la importancia que tiene este elemento. Vuelvo a repetirle otra vez. Anoten, siempre suelo decir, cuando yo les resalto una situación como esa, es por algo que les estoy mencionando. Recuerden y anoten el concepto de hecho imponible o hecho generador. No olviden eso porque va a ser sumamente importante a los efectos de la definición. Entonces, hablemos de los elementos de la obligación tributaria. Recuerden siempre 6 elementos. Nunca olviden esto que les estoy diciendo. Otro punto para recordar, tema de examen generalmente. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Cíteme los elementos de la obligación tributaria y dígame cuántos son. Respuesta va a ser, se conocen los siguientes elementos. Tenemos 6 elementos de la obligación tributaria que son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto, el hecho imponible, la causa y la fuente. Y ahora nosotros vamos a ir definiendo cada uno de estos elementos para encontrar entonces las características que tienen en cuanto a lo que hace a
La primera de ellas, los sujetos. Déjenme ver un poquitito. Vamos a entrar acá con esto. Bueno, cuando nosotros hablamos del sujeto activo, en este caso estamos hablando del sujeto acreedor. Siempre el sujeto activo, el sujeto acreedor va a ser el Estado. Es el Estado como, digamos, representante, en este caso, el órgano encargado de la percepción de los tributos. Evidentemente que la figura del Estado posteriormente se vuelve a subdividir en los órganos e instituciones que tienen la competencia tributaria. La competencia tributaria, que en este caso va a ser la facultad de percibir los tributos, y que por mandato de la ley, como consecuencia de la ley, surgen las instituciones en los diferentes tipos de tributos que son los encargados de percibir, en este caso, los tributos. Entonces, siempre cuando hablamos de los elementos de la obligación, hacemos referencia al sujeto activo, y en lo que hace a nuestra materia, en este caso va a ser el Estado, el sujeto activo, el acreedor de esa obligación, el que exige el pago del tributo como consecuencia en este caso de su poder de imposición. El sujeto pasivo, que es el deudor y siempre va a ser el contribuyente. Nosotros conocemos y tenemos la característica de llamarlo contribuyente o responsable. Después veremos de que en ese sentido la figura del contribuyente o responsable de la obligación tributaria difiere también de uno de otro. Generalmente hacemos la referencia de el contribuyente como tal en forma genérica, pero hay diferencia entre el contribuyente y el responsable. Les comento. Cuando nosotros entremos a ver lo que son los impuestos directos e indirectos y la clasificación de los tributos, ahí vamos a entender la diferencia que existe entre el contribuyente y el responsable. Eventualmente, en el caso del primero, el contribuyente, decimos que él cumple con una obligación propia, por cuenta propia, y el responsable responde o cumple una obligación por cuenta de terceros. Es decir, en el caso del contribuyente, en él vemos que se produce el hecho generador, se perfecciona en el contribuyente, y en el caso del responsable no, es el hecho generador, el hecho imponible se concreta, se produce en otro, pero él actúa frente al Estado o al acreedor como quien debe responder desde el punto de vista económico. Ahí está la diferencia. Generalmente eso vamos a entender cuando hablemos de impuestos directos e indirectos, que hace a la distinción de uno y otro tipo dentro de la clasificación de los tributos. Así también tenemos que el objeto de la obligación tributaria, cuando hablamos de la obligación tributaria, por eso les pido por favor que no confundan con el objeto del impuesto. El objeto de la obligación tributaria está dado por la obligación de dar sumas de dinero, objeto como fin, como objetivo, como qué es lo que se busca. Ese es el concepto que persigue cuando define como elemento de la obligación tributaria. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué se realiza? ¿Por qué se concreta ese vínculo jurídico entre las partes? Esa relación, ese nexo jurídico entre las partes, como consecuencia, ¿qué es lo que se persigue como consecuencia de ese vínculo jurídico que nosotros sabemos que es por mandato legal, y ello es el objeto de esa relación es una obligación de dar. Son obligaciones de dar la entrega de la suma de dinero u otra especie según admita la ley o cuando fuera admitido por ley. Pero, ¿por qué se realiza ese nexo jurídico? ¿Cuál es el objeto, el fin, el objetivo de ese vínculo jurídico? La entrega de la suma prometida, es decir, cumplir con una obligación de dar. Si bien hay obligaciones accesorias que convergen, en este caso, con la obligación principal, esta siempre es la entrega de la suma de dinero a la que está compelida, obligada el contribuyente o el sujeto pasivo
de esa obligación. Entonces, el objeto es de la obligación tributaria es una obligación de dar, de entregar, de cumplir con sumas de dinero que debe abonarse y que conocemos como el tributo nosotros, o como tributos en general. Bien, tenemos tres elementos entonces. El primero, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto, y ahora vamos a hablar de la causa de la obligación tributaria. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Cuál es la causa de la obligación tributaria? ¿A qué responde como elemento causal la obligación tributaria? Si el día de mañana a ustedes le hicieran la pregunta como alumnos de la facultad, ¿por qué pagamos impuestos? Les toma un periodista y les dice, quiero que me respondan a esa pregunta. ¿Cuál es la causa de la obligación tributaria? ¿Qué es lo que motiva que un sujeto abone o tenga que verse obligado a pagar tributo? ¿Qué respuesta le darían eventualmente cuando les habla del elemento causal? Para el sostenimiento de los gastos públicos, ¿puede ser, doctor? Puede ser, puede ser. Desde el punto de vista de la obligación tributaria, les comento que se admite una sola causa. En materia de, si nosotros hiciéramos el análisis desde el punto de vista de las finanzas públicas, eso para que ustedes entiendan y distingan, hay una causa inicial, se admiten, anoten estos cuatro causas: causa inicial, causa formal, causa material y causa final. La causa inicial, es un estado de necesidad. Es la misma que también ya les dije en oportunidad anterior. Ese estado de necesidad podríamos de alguna manera comparar con la que tenemos naturalmente con el cuerpo humano. Tengo que alimentarme, comer, porque mi cuerpo me pide, ¿verdad? Como parte de las necesidades de vida. Entonces, esa causa inicial se da como consecuencia de un estado natural de necesidad. Así también el Estado tiene ese estado de necesidad que implica, en este caso, la causa inicial vinculado directamente con el fin último. Entonces, precisa de recursos, medios, así como yo necesito para alimentarme para vivir, porque necesita alimentarse para vivir, en este caso con recursos, valga el paralelismo, para un objetivo final. Esa va a ser la causa final. ¿Cuál es el objetivo final? Recuerdan ustedes que dijimos, acordamos vivir en sociedad para lograr, en este caso, una convivencia armoniosa y que cubramos las necesidades básicas de los componentes de la sociedad. Y esa causa final va a ser entonces satisfacer necesidades colectivas, el fin para el cual fue creado el Estado. Entonces, causa inicial, el estado de necesidad. Causa final, satisfacer necesidades colectivas, cumplir con el rol o el fin para el cual fue creado el Estado, ¿verdad? Entonces dijimos que hay una causa material y una causa formal, recuerdan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa formal? Cuando hablamos de lo que representa principio de legalidad, dijimos que la única fuente de la obligación tributaria es la ley. Entonces, si nosotros hiciéramos el análisis de la causa desde el punto de vista formal, entonces diríamos que es la ley. Pero en realidad, les cuento, este concepto se confunde con la fuente, que es otro elemento. Entonces, en materia tributaria, la fuente de la obligación es la ley. Solamente hay una fuente. Nullum tributum sine lege. No existe tributo que no fuera determinado por ley. De manera entonces que en cuanto hacia la obligación tributaria, la única fuente de la obligación tributaria es la ley. Y entonces determinamos, en este caso, como causa formal a la ley, ¿verdad? Exactamente. La causa, la única fuente es la ley. Entonces,
y la causa material, que es la que justifica como causa en la obligación tributaria. No, recuerden ustedes que les dije al comienzo de esta parte, les había dicho, tenemos 4 causas definidas por las finanzas públicas, que no es la misma que el análisis, que hace en este caso la obligación tributaria. Para la obligación tributaria hay una sola causa y está basada en la causa material. Para las finanzas públicas hay 4 causas: causa inicial, formal, material y final. Dijimos que la inicial, el estado de necesidad; final, satisfacer necesidades colectivas; formal, la ley, que se confunde con la fuente; y la causa material, que en este caso es la que justificaría de por qué pagamos tributo. Entonces, dejando de lado estos conceptos, me refiero a la inicial, la final y la formal, que es la ley. ¿Cuál sería la causa que admite el tributo como justificación de por qué pagamos el impuesto? Dijimos que no es el estado de necesidad, que no es tampoco el fin último y que no es la ley. Y bueno, entonces, descartadas esas situaciones, ¿en base a qué nosotros sostenemos la causa en materia tributaria? O por lo menos, ¿cuáles serían la justificación de por qué pagamos impuestos? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Para sostener el Estado sería, profesor. Y esa es la causa final. O sea, el Estado se sostiene por la contribución de sus habitantes. Y esa sería la causa final, María Belén, a la que habíamos hablado. Nosotros estamos buscando la causa material. La causa material está dado por una figura que forma parte de vuestro programa también. Miren que nosotros ya estamos desarrollando varios puntos, ¿verdad? Y se denomina capacidad contributiva. Entonces, ¿cuál es la causa material? Está basada en la capacidad contributiva, siguiendo principios de igualdad y siguiendo principios de solidaridad y de igualdad. ¿A qué se refiere eso? Decimos entonces que la causa material es la capacidad contributiva. Pago porque poseo capacidad contributiva. Abono el tributo porque tengo capacidad contributiva. Y cuando yo hablo de la capacidad contributiva, ¿cómo defino esa institución? Digo de que es la aptitud que tiene un sujeto, la mayor o menor aptitud que tiene un sujeto para responder a las obligaciones tributarias. Es decir, la potencialidad que expresa, que manifiesta un sujeto, ¿verdad? En este caso, respecto a la posibilidad de responder a las cargas tributarias. Entonces, ahí estoy hablando de lo que es definición de capacidad contributiva. Digo que tengo capacidad contributiva porque tengo la aptitud, tengo la potencialidad para contribuir con las cargas tributarias. Y eso se da en mayor o menor grado según las circunstancias de cada uno de los contribuyentes. En algunos casos hay contribuyentes que tienen una mayor potencialidad y otros no. Pero recuerden ustedes, el principio de igualdad del tributo no se representa por una igualdad matemática. Es decir, considerar de que existe igualdad cuando todos pagamos 1.000 y en función a eso, entonces, o 10.000 o 1.000.000, entonces ahí existe igualdad tributaria, sino en función a la capacidad contributiva. Decía el doctor Mersán, tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Eso significa de que eventualmente cada uno va a aportar a las cargas tributarias conforme a su capacidad contributiva, a su potencialidad tributaria. Y esa potencialidad tributaria se exterioriza, se expresa, se manifiesta conforme, de acuerdo a, lógicamente, los distintos tributos cuando yo determino, en este caso, ciertas circunstancias. Por ejemplo, eso es, en el caso del impuesto a la renta, ¿cuál va a ser el elemento determinante de si tengo o no capacidad contributiva y de qué manera exteriorizo mi capacidad contributiva? Cuando lógicamente obtengo beneficio, ganancia, renta o resultado positivo.
De manera que yo realizo actos de comercio. La cuestión es la siguiente, por hacerles fácil. ¿Qué es lo que se abona en concepto de impuesto a la renta? Así como su nombre se dice, renta, por la renta, ganancia, beneficio, utilidad que realizo, que obtengo en los actos de comercio que realizo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí surge lo que veremos más adelante, es el hecho generador o hecho imponible. Yo abono entonces el tributo en función a la renta, el beneficio, la ganancia que obtengo. Evidentemente, cada quien va a aportar en concepto de tributo conforme a los resultados de ganancias, de renta, de rédito, de utilidad que haya obtenido. No va a ser la misma cosa. María Belén, que obtuvo 100 millones de guaraníes de renta, de ganancia, de beneficio, de utilidad en su negocio al cierre del ejercicio. Los dos tenemos el mismo negocio, el mismo rubro. Nos dedicamos, por decir, a la venta de productos sanitarios, nos dedicamos los dos. Pero resulta que al fin del ejercicio, el balance de María Belén dice de que ella obtuvo una renta, un beneficio, una utilidad de 100 millones de guaraníes. Y yo, sin embargo, obtuve una utilidad, un beneficio de 50 millones de guaraníes, ¿verdad? Evidentemente que a la hora de pagar el tributo, el impuesto, no va a ser la misma cosa lo que le van a cobrar a ella que lo que me van a cobrar a mí. Yo voy a pagar sobre 50 millones, ella va a pagar sobre 100 millones. Es decir, la igualdad está justamente en eso, en el principio de que cada quien va a abonar conforme a su capacidad contributiva. Y esa capacidad contributiva está manifestada, está exteriorizada a partir de los resultados que obtuvimos. De manera entonces que ahí nosotros estamos diciendo, esta es nuestra condición o nuestra capacidad contributiva. Y en función a eso vamos a abonar. Se va a aplicar el tanto por ciento del tributo y van a venir los resultados de lo que tenemos que abonar o cumplir con el Estado. Entonces, esa potencialidad, esa aptitud, esa capacidad contributiva es la que nos determina, en este caso, entonces, como causa de la obligación tributaria. ¿Por qué abono el tributo? ¿Por qué pago un tributo? Porque poseo capacidad contributiva. Y esa capacidad contributiva está directamente vinculado al hecho generador. Es decir, realizo actos o eventos que están determinados como parte del hecho generador y como consecuencia de eso surge esa potencialidad o esa capacidad de contribución. Entonces, si el día de mañana a ustedes les hacen la consulta, ¿por qué abonamos impuestos? Conforme a mi capacidad contributiva. ¿Para qué? Una causa inicial, estado de necesidad del Estado, una causa final, cubrir, satisfacer necesidades colectivas, responder a las necesidades colectivas, bienes y servicios que el Estado me presta para que la sociedad, en este caso, tenga un nivel de satisfacción por lo menos idealmente para todos igual, y lógicamente en función a una causa formal que es la fuente de toda obligación tributaria, la ley. Entonces, de manera que respondo a esa capacidad contributiva con el aporte en concepto de tributo. Causa de la obligación, entonces, está determinado por la capacidad contributiva. Volvemos entonces nuevamente a determinar rápidamente, como si fuera que yo estoy rindiendo, cuáles son los elementos de la obligación tributaria. Los elementos de la obligación tributaria son 6. Y en este caso están representados por el sujeto activo, que es el Estado acreedor, el sujeto pasivo, que es el contribuyente o sujeto obligado, el objeto de la obligación, que es entrega de sumas de dinero, cumplir con la obligación de dar, es una obligación de dar. Cuarto, causa de la obligación, que es la capacidad contributiva, es decir, la potencialidad para cumplir con el principio de solidaridad, es decir, compartir las cargas que impone la sociedad, el Estado en sí, como ente regulador, con el aporte de tributos conforme a esa potencialidad que yo exteriorizo mi capacidad contributiva, amparado en la fuente, la única fuente de la obligación tributaria, la ley, nullum tributum sine lege, no hay tributo que no esté determinado por la ley. Y el último elemento está establecido como hecho generador o hecho imponible, que para mí es uno de los más importantes de entender. El hecho generador o hecho imponible
En este caso se define como los actos, eventos, las situaciones, supuestos determinados, establecidos por el legislador con carácter genérico, que de producirse da nacimiento o perfecciona la obligación tributaria. Decimos que son circunstancias, son hechos, son eventos que describió el legislador en la ley con relevancia económica, con una trascendencia económica, que si se llegare a producir, se perfecciona ese hecho, se concreta ese hecho, entonces surge la obligación de tributar. De manera entonces que es tan importante la definición de hecho generador o hecho imponible que va a establecer la diferencia entre abonar o no abonar el tributo. Verán ustedes que en cada uno de los tributos, sean impuestos, tasas o contribuciones, encontramos un hecho generador o hecho imponible. Es decir, esa descripción de un acto, de un evento, de una circunstancia que la ley le dio trascendencia económica a los efectos del tributo, que describe específicamente, establece, nos muestra, nos determina, ¿verdad?, cuáles son los eventos, los hechos, los actos que se tienen que producir en forma genérica, que si se producen en particular, eso significa que yo adecué mi conducta, mi acto a esa descripción que hace en forma general la ley, entonces surge la obligación del pago del tributo. Cada uno de los impuestos, tasas o contribuciones tienen un hecho generador, un elemento descriptivo de la circunstancia que nos obligaría a abonar el tributo. De manera tal entonces que como elemento de la obligación tributaria pasa a ser tan importante porque es la diferencia entre abonar o no el tributo, estar compelido a pagar o no. Siempre suelo decir en lo que hace a la tributación, en lo que hace a la descripción de este elemento principalmente, perdón, de que es muy parecido a lo que sería la tipificación del derecho en el derecho penal. Yo sé que a veces es una materia que a ustedes les gusta mucho eso, atrae mucho lo que es el derecho penal. Entonces, el acto de tipificar en el derecho penal. ¿Quién me explica lo que es la tipificación en el derecho penal? A ver si me ayudan entonces con eso y a ver si es que podemos describir entonces el hecho generador en el caso de este tributo. Sí, buenas tardes, profe. Hola, ¿con quién Sí, estoy? Cristian Hermosilla, soy profe. Ah, Hermosilla, sí, ahí te veo, hijo, ya, te escucho. Sí. La tipificación para nosotros en el derecho penal sería subsumir la relación fáctica de un hecho y ver si se encuadra dentro de uno de los tipos penales del código. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ven que no me equivoqué cuando les dije de que a ustedes les gusta la definición del derecho penal. Subsumir, a ver, repetimos otra vez, Cristian, entonces tu concepto, ¿en qué consiste tipificar? Sí, consiste en un proceso de subsunción del hecho fáctico de una circunstancia. Ese hecho fáctico, ¿dónde está descrito? Y el hecho fáctico sería lo que sucedió. ¿Dónde? Yo no estoy diciendo que sucedió. ¿Dónde está descrito? ¿En qué parte? ¿Dónde figura eso? Bueno, En la ley. En la ley. Ahí te ayudó ya María Belén. Gracias. En la ley. En la ley. María Belén. María Belén. ¿Yo qué dije? O sea, no, sí, que lo que dijo el compañero es correcto. O sea, sume cuando se adecua a lo que está tipificado en la ley. Y tipificar sería hacer expresamente en la ley una situación. Sí, entonces decimos está en la ley. Ahora bien, siguiendo también con Cristian otra vez, ¿verdad? Ya que le arrancó con la respuesta. Entonces decimos, ¿y por qué decís subsumir, Cristian? ¿Qué significa esa palabra subsumir? Explícame a ver si entiendo
subsumir, ¿qué implica y de dónde viene? Dame una descripción de lo que es ese término subsumir. Sí, profe. Para mí, el proceso de subsunción sería como hacer un análisis para ver si lo que sucede se encuadra o reúne ciertos elementos o ¿Se encuadra con qué? ¿Cómo? ¿Se encuadra con qué? Que si, bueno, en el caso de derecho penal, que si se encuadra dentro de los tipos de una norma. Y esos tipos de una norma, ¿dónde figuran? En la ley me dijo María Belén, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, exactamente, así mismo. Ok, en la ley. Entonces, ¿y de qué manera la ley describe esos hechos? ¿De qué forma? ¿Es genérico o es particular? Genérico. Araceli dice, ¿por qué es genérico, Araceli? ¿Qué implica? Porque describe una conducta, la ley, que de producirse ese hecho, ahí va a dar nacimiento a esa obligación. Ok. Genérico, entonces, supongo que está diciendo, te estás refiriendo al tipo penal, obligación desde el punto de vista penal, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, la expresión genérica, ¿qué implica? Eso es lo que yo quiero que me digan, me expliquen por qué dicen que es genérico. Como yo no soy especialista en materia penal, yo quiero que ustedes, y soy su alumno ahora, ustedes son mis profesores, y que me expliquen ustedes ahora de qué manera entonces es genérico. ¿Por qué circunstancia es genérica? ¿A qué se refiere con la generalidad en este caso? ¿Qué implica de que... El derecho penal tiene la posibilidad de poder abarcar todas las situaciones posibles en las cuales se puede dar una lesión a los bienes jurídicos. Entonces, lo que hace es crear ciertas hipótesis, las establece en la ley y son como generales porque no tiene la posibilidad de abarcar, como dije, todas las formas de poder lesionar un bien jurídico. Entonces, crea ciertas hipótesis, ciertas situaciones y las pone en la ley, por eso es como general, y crea los artículos y crea de los hechos punibles. No me convence. No creo que sea eso. Es genérico porque la palabra, a ver si analizan qué implica la palabra de lo general a lo particular. No, la explicación no la entiendo. Yo como alumno no entiendo. A ver, Ana. Profe, y sería un ejemplo, o sea, el artículo 105 dice, el que matare a alguien, y específicamente si yo me voy y le mato, esa es la acción que yo estoy cometiendo, o sea, entonces, a ver si me explica bien, profesora. Quiere decir entonces que es genérico porque no determina ninguna persona en particular, no da nombre y apellido, no dice, no va a lo particular porque no está personalizado, sino tiene una descripción de una conducta general, es la descripción de un hecho típicamente antijurídico que va de lo general, de una descripción de un evento, de una circunstancia típicamente antijurídica, que en este caso castigado por la ley penal y lógicamente que ha determinado el legislador, que es la conducta reprochable, para ir a lo particular, donde si un sujeto adecua su conducta, Cristian me dijo, subsume de lo general a lo particular. ¿Sabe qué significa subsumir? Dice, se encuadra, se adentra. Es como que le absorbe ese concepto genérico a un caso en particular, a un sujeto. Entonces, el que le saca la vida a otro ser humano, no dice fulano de tal, no dice Marco, no dice Ana, no dice Cristian, no dice María Belén, sino dice el sujeto general, genérico, que le saca la vida a otro ser humano. Entonces se entiende de que ha cometido el delito y que debe ser castigado, que nosotros conocemos como homicidio, que podría darse en sus diferentes circunstancias. Es más o menos así, ¿verdad? Entonces,
Fíjense ustedes que eso mismo que ustedes han mencionado respecto al derecho penal, llévenlo al campo del derecho tributario. Entonces, de lo general a lo particular, ¿qué hace la ley tributaria? Describe eventos, hechos, circunstancias con relevancia económica, con relevancia tributaria. El otro me describe hechos típicamente antijurídicos, delitos o crímenes, ¿verdad? Que se ha, en este caso, reprochado por la sociedad, pero que considera de que son, como tales, deben ser castigados. Pero hay una descripción general de esos eventos. La misma cosa hace el derecho tributario cuando describe eventos con relevancia económica en forma genérica, que si se llegare a producir, si se llegara a subsumir, como dice Cristian, por parte de un sujeto con su conducta en particular, entonces se perfecciona la obligación tributaria. En el uno me meten preso, en el otro me hacen pagar tributo. Me dicen, si usted adecua su conducta a esto, le consideramos que es un delito, un crimen. Si usted hace esto en materia tributaria que describe la ley tributaria, que en forma genérica describe, pero perfectamente describe cuál es la circunstancia, entonces surge la obligación de pagar el tributo. Es así que, como meditaron ustedes el artículo 105 del Código Penal, entonces yo también les puedo decir a ustedes, en este caso en materia tributaria, y me remito a la ley 6.380 en su artículo 80, que me dice, por ejemplo, los hechos generadores en el impuesto al valor agregado. Se gravarán, dice, las enajenaciones de bienes, las prestaciones de servicio, excluidos las de carácter personal en relación de dependencia, y la importación de bienes. ¿Qué representan eso? Son acontecimientos, hechos, eventos, situaciones descritas en forma genérica, de lo general a lo particular, que si eventualmente un sujeto las realiza, si adecua su conducta en forma particular a esa circunstancia que describe la ley, surge la obligación de abonar el tributo. Entonces, si el día de mañana me preguntara, por ejemplo, a mí, porque Ana Teresa es mi cliente y me dice, mire, doctor, yo quiero una asistencia tributaria y quiero que me diga si estoy obligada a abonar impuesto al valor agregado, si yo debo ser contribuyente de impuesto al valor agregado, entonces voy a ir a revisar los hechos generadores. Probablemente después voy a ver los contribuyentes, pero primero voy a definir si ella estaría su conducta encuadrada dentro de la descripción genérica que hace la ley. En consecuencia, le diría, dígame, en este caso, Ana Teresa, que es mi cliente, le diría, ¿usted enajena bienes? ¿Se dedica a la enajenación de bienes muebles o inmuebles? Ella me dice, no, yo no enajeno bienes. Ningún tipo de bienes, muebles o inmuebles. El concepto siempre es genérico, les vuelvo a repetir. No, no enajeno bienes, de ningún tipo. Ok. ¿Usted importa bienes? No, no me dedico a la importación de bienes. Y dígame, ¿usted presta servicios, excluidos las de carácter personal en relación de dependencia? Y ahí me dice, sí, yo presto servicios. ¿Qué tipo de servicio presta usted, señorita? Yo soy abogada. Me recibí, tengo mi estudio jurídico independiente y presto servicios. En este caso de asesoría jurídica, en sus diferentes facetas. Entonces yo le diría, entonces usted va a ser contribuyente del impuesto al valor agregado. Porque usted está encuadrada en lo que dice, enmarcada, subsumida por lo que dice el artículo 80, su conducta está encuadrada en el artículo 80 que dice, se grabarán las prestaciones de servicio, excluidas las de carácter personal en relación de dependencia. Usted me dice que trabaja en forma independiente, que usted tiene su estudio jurídico, que usted es abogada y como consecuencia de eso hace asistencia jurídica en sus diferentes formas. Usted es contribuyente del impuesto al valor agregado. Porque su conducta se adecuó o se adecua a lo que describe la ley a los efectos de la tributación. Después veremos los diferentes elementos que vendrán como consecuencia de ello, ¿verdad? Desde emitir comprobante, en fin, una serie de cosas, pero por lo menos definimos de que está encuadrada dentro del hecho generador. Entonces, es la misma descripción que hace el
la tipificación en el derecho penal, pero esto aplicado al campo, al marco del derecho tributario. Es decir, son actos, eventos, situaciones, presupuestos, condiciones, hechos, como dice su nombre, descrito por el legislador en la ley. Descrito decimos porque puso el legislador en la ley, con carácter genérico, que si se llegara a producir, en particular, perfecciona la obligación tributaria. Si yo adecuo mi conducta, en particular, se perfecciona la obligación. Surge la obligación del pago del tributo. Así como en el otro me meten preso, ahora me van a decir, usted me va a pagar el tributo correspondiente. Pero un ratito voy a ver qué me dicen acá estos chicos. Ok. Adorno me dice que se retira. Y la misma cosa también Vega. Bueno. Tienen que tratar de participar el mayor tiempo posible. Yo no tengo inconveniente, ambos está bien, pueden salir de la clase, pero siempre traten de participar, porque como yo siempre les digo, acá van a tener la mayor información. Esto que les estoy diciendo, ahora que estamos hablando, por ejemplo, en los libros van a buscar, pero a veces es difícil de comprender. Y este es el momento en donde en la clase nosotros entendemos eventualmente y tenemos oportunidad también de hacer preguntas. Entonces, ahí ustedes tienen los elementos de la obligación tributaria. ¿Cuáles son todos los elementos? Son 6. Entonces, recuerdan lo que habíamos hablado. Son 6 elementos de la obligación tributaria y el sujeto, los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, el objeto, el hecho imponible, la causa, la fuente. De manera tal entonces que vemos las características que tienen esto. Así también hay otros sujetos pasivos, nos dicen, en este caso, que es lo que yo les había hablado, de que nosotros encontramos inclusive otras variedades de sujetos pasivos. Hoy por hoy, por ejemplo, los llamados conjuntos económicos y sucesiones. Recuerden que también las sociedades de familia y entre ellos las sucesiones, desde el punto de vista de la tributación, son responsables ante el tributo. Esto ya serían variedades de sujetos pasivos, ¿verdad? En general, también existen otros, pero ya son, digamos, forma parte, mejor dicho, de una descripción que hace el derecho tributario entre lo que son contribuyentes responsables y agentes de retención, que son otras variedades de sujetos pasivos que nosotros vamos a encontrar. Otra cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta de responsabilidad ante el tributo guarda vinculación a lo que hace la capacidad, domicilio y la solidaridad. Existen diferentes formas de responder ante el tributo. En ese sentido, la ley, por ejemplo, en la ley tributaria de aplicación general, vamos a hablar de lo que es la 6.380 y también la ley 125/91, porque eso tienen que tener en cuenta que la ley 125 del año 91 no fue derogado en su totalidad. Por ejemplo, todo lo que hace al libro quinto sigue vigente. Por hacerles un relatorio en este sentido para que ustedes entiendan. Cuando surge la llamada reforma tributaria del año 1991, hasta ese momento nosotros teníamos uno de los sistemas tributarios más antiguos del Paraguay. En aquel entonces, imagínense ustedes, la ley de impuestos a la renta estaba determinado por lo que se llama el Decreto Ley 9240 del año 1949. Decreto Ley 9240 del año 1949, que establecía el llamado impuesto a la renta, ¿verdad? Del año 1949. Así también había una dispersión tremenda de normas tributarias y poco adaptado a la realidad que se vivía en el mundo respecto a otros tipos de tributos. Por ejemplo, el caso del impuesto al valor agregado, que en el Paraguay no teníamos en vigencia. Había otro sistema de impuestos al consumo, pero no precisamente el impuesto al valor agregado. De manera tal entonces que con posterioridad en la ley 125 se determina una reforma tributaria amplia donde se simplificó en 7 impuestos. Es decir, se cambió todo lo que es lo más parecido posible a un código tributario y se congregó en 7 tributos en aquel entonces, ¿verdad?
Un libro primero que hablaba de los impuestos a los ingresos, lo que sería el impuesto a la renta. Un libro segundo que trataba sobre impuesto al capital o impuesto inmobiliario. Un libro tercero, impuesto a las ventas o impuesto al consumo, impuesto al valor agregado. Ahí estaba ahí el selectivo al consumo. Después un libro cuarto que habla de otros impuestos. En aquel entonces estaban el llamado impuesto a los actos y documentos. Y finalmente un libro quinto que son normas de disposición general o régimen de disposición general de aplicación a todos los contribuyentes en general. Y luego venía el caso de un libro sexto que prácticamente está muy olvidado hoy en día, que trataba sobre regularización fiscal. ¿Qué significó eso? Un régimen donde se instaló primero la posibilidad de que los contribuyentes pudieran sincerarse en sus obligaciones tributarias, hicieran un blanqueo, le llamaron en aquel entonces, abonar todo lo que tenían pendientes para entrar en el nuevo sistema tributario. Es decir, 6 libros tenía la ley 125 y que fue posteriormente modificado, cambiado hasta llegar a lo que es hoy la norma legal que nos rige en materia tributaria a nivel nacional, independientemente del régimen de tasas y contribuciones que encontramos en el régimen municipal, donde vemos de que la ley 6.380 del año 2019 de simplificación y modernización del sistema tributario, entonces vuelve a modificar todo eso que habíamos mencionado. Entre esos elementos encontramos entonces en ese libro quinto, que rige hasta hoy día, que sigue vigente, lo que hace al domicilio tributario y fija y establece condiciones respecto al domicilio de los contribuyentes y de las personas en general, normas de aplicación general donde se determinan cuál es el domicilio de los contribuyentes y eventualmente cuáles son los domicilios fiscales y de qué manera la administración tributaria procede. En ese sentido, el domicilio del contribuyente es el declarado en el momento de la inscripción, es decir, ahí donde el contribuyente a la hora de formalizar su calidad de contribuyente estableció que es el asiento de sus negocios y por tanto que la ley presume que él reside desde el punto de vista fiscal en ese domicilio, el llamado domicilio fiscal, es el asiento de sus negocios. El domicilio, a diferencia del domicilio legal, que es la ley, es el lugar donde presume que las personas habitan, ¿verdad? O reside en forma permanente. En el caso de lo que es el domicilio civil, para nosotros el domicilio fiscal es el lugar de asiento de los negocios del contribuyente en general. Y eso lo encontramos en ese libro quinto. Otro elemento que también les quiero mencionar, ya hablamos de la capacidad contributiva, es el concepto que hace al criterio de la realidad económica. El criterio de la realidad económica, van a ver ustedes que es una figura recogida del código alemán, en aquel entonces, donde establecía de que a los efectos de la tributación, el agente de interpretación, en este caso el contribuyente, el funcionario, que es el que va a determinar si se produjo o no el hecho generador, puede tomar en cuenta la realidad económica lograda y no las formas jurídicas que le han dado, en este caso, los que intervienen dentro de esos negocios. Es decir, prescindir de la forma jurídica escogida por las partes en sus negocios para analizar la realidad económica lograda frente a lo que sería la obligación del tributo. ¿Recuerdan ustedes de que dijimos que el hecho imponible no es otra cosa que la descripción de los eventos que la ley considera relevante a los efectos de si se produce o no en la conducta de un sujeto en la descripción que hace la ley a los efectos de pagar el tributo? Entonces, lo que nosotros queremos ver a partir del criterio de la realidad económica es a la hora en que se va a determinar si se produjo o no un resultado económico
que pudiera estar alcanzado por el tributo es analizar ese resultado económico, ese efecto logrado y prescindir de las formas jurídicas, parecido a lo que es la simulación en los contratos. Es decir, determinar si se encuadró la conducta del sujeto en lo que es la descripción del hecho generador realizado por las partes. Así, por ejemplo, yo siempre suelo dar también de ejemplo el caso de que, ¿recuerdan ustedes que les dije cuando estábamos describiendo los hechos generadores de impuesto al valor agregado? Les dije, se graban 3 eventos o 3 circunstancias: enajenaciones de bienes, prestaciones de servicios, excluidos las de carácter personal, y la importación de bienes. Vamos a suponer de que en este caso vamos a analizar una situación a ver si está alcanzada o no por el tributo, si está subsumida por el hecho generador previsto en el IVA. Y yo les presento un contrato donde eventualmente el doctor Caballero Giret firma un documento contractual con María Belén González, que es representante de una organización no gubernamental. Como consecuencia de ello, una ONG no realiza actos de negocios con fines lucrativos, es decir, obtener resultados económicos lucrativos, beneficios, renta, ganancia, y lógicamente se considera excluido del tributo. No debe pagar impuesto a la renta o impuesto al valor agregado porque ellos no realizan actos de comercio. Esta María Belén es la presidenta de esa ONG, que observadoras de aves de la costanera, vamos a llamarla así a su ONG, ¿verdad? De la Bahía de Asunción, mejor dicho. Entonces, es una ONG que se dedica a eso, a la protección y observación de aves de la Bahía de Asunción. Entonces, nosotros realizamos un contrato, un documento, un instrumento, donde dice de que María Belén, como presidenta de esa ONG, me otorga en usufructo vitalicio, una camioneta, voy a elegir una camioneta Land Cruiser del año 2019, una de las más equipadas de todas las variedades de esa camioneta. Tasado, el valor de esa camioneta es $90,000. Y por la que me otorga un usufructo vitalicio de la camioneta Land Cruiser de la ONG y propiedad de la ONG, que ella es presidenta, y en contrapartida, según el contrato, yo, el doctor Caballero, voy a donar la suma de $90,000, cuyo cumplimiento de donación se hará con la entrega de $50,000 en efectivo y otras 4 cuotas de $10,000 hasta completar el valor de $90,000 de donación. El negocio que hacemos con María Belén. Si nosotros viéramos ese documento que fue pasado por ante escribanía, formalizado, firmado por María Belén como presidenta, que tiene las facultades en representación de la ONG de realizar ese tipo de actos, vamos a encontrar que en este caso la ley dice enajenación de bienes, se grabará la enajenación de bienes en general, ¿verdad? Eso significa que la enajenación de bienes implica la transferencia del derecho de propiedad, en este caso, de un bien a título oneroso o gratuito. Y nosotros decimos que no estamos alcanzados por el impuesto, porque eso es un usufructo vitalicio y lo que yo hago, el doctor Caballero, es una donación. Desde ese punto de vista, si nosotros analizáramos el hecho generador, vemos de que no va a estar alcanzado por el impuesto al valor agregado,
porque ni grava el usufructo vitalicio, ni tampoco grava la donación, en este caso. Y ahí es donde entra el criterio de la realidad económica que está previsto en el artículo 246 de la ley 125/91, donde dice, a los efectos de determinar si se produce o no el hecho generador, el agente de interpretación se refiere al funcionario representante de la administración tributaria, en este caso dentro del sumario sería, podrá dejar las formas jurídicas que las partes le dieron para analizar el fin económico logrado en relación al hecho generador. Como consecuencia de eso, vemos de que simplemente nuestro contrato fue una simulación. Lo que ahí se produjo fue una enajenación de bienes entre María Belén González y yo. En realidad, la ONG lo que hizo es venderme la camioneta por $90.000, que es el valor comercial real a la fecha de ese vehículo, y yo lo que hago es entregar en concepto de donación $50.000 más 4 cuotas de 10.000, que no son otra cosa que una compra-venta. Le estoy comprando con una entrega y en forma fraccionada. Entonces, verán, ahí se produce la figura idéntica a la simulación. Es decir, a eso se refiere la norma cuando habla del criterio de la realidad económica en relación a los hechos generadores o hechos imponibles. Recuerden eso también cuando se hable de ese aspecto, porque muchas personas dicen el criterio de la realidad económica es la que tiene que tener el legislador a la hora de la determinación o la implementación de un tributo. En realidad, lo que se pretende con ese criterio de la realidad económica es aquella que se recogió del Código Alemán de 1900, Código Tributario Alemán de 1919, y que fue implementado por primera vez por un tributarista que tenía el nombre de Enno Becker, así como el poeta Becker, bueno, así también Enno Becker, de origen alemán. Bueno, ven ustedes que con esto, entonces, estamos redondeando lo que hace a los elementos de la obligación tributaria. Definimos lo que es la obligación tributaria y los elementos que forman parte. Recuerden, siempre son 6. Son esos 6 elementos que mencionamos, y no olviden, de hecho, que en lo que hace al hecho generador o hecho imponible vamos a volver a repetir porque tendremos más clases y siempre vamos a hacer un proceso de recordar nuevamente. Actos, eventos, supuestos, presupuestos, situaciones previstas por el legislador con carácter genérico que de producirse en particular perfecciona o da nacimiento a la obligación tributaria. Conceptualmente, así se define el hecho generador o hecho imponible. No se olviden de eso. Y de los demás elementos que habíamos hablado. Sujeto activo, el Estado. Sujeto pasivo, el contribuyente. Objeto, obligación de dar, entregar la suma de dinero, la prestación pecuniaria. Objeto de la relación jurídica tributaria. Fuente, la ley, única fuente. No hay tributo sin ley. Causa, la capacidad contributiva. Y por último, lo que acabamos de hablar, el hecho imponible o hecho generado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer en relación a